Bueno chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a seguir con la clase. La clase pasada fue Hola, lógica. profe, buenos días. La clase pasada fue lógica proposicional y esta clase va a ser lógica cuantificacional. Antes habíamos propuesto ciertos parámetros, ¿no es así? Cuando era I, cuando era O, ¿no es así? Entonces, la negación y todo lo demás que ya se vio en la clase pasada. Ahora vamos a reconocer y utilizar los cuantificadores. Ya habíamos identificado que era una proposición, ¿no? Ahora vamos a un poquito ahondar un poquito más en el tema con la lógica cuantificacional. Vamos a interpretar circuitos, que estos circuitos, aunque no crean, son la base para hacer todo lo que tenemos ahorita. Los circuitos lógicos son la base para hacer los circuitos eléctricos. ¿Está bien? Entonces, subestimar esto, no lo tengan de esa manera. ¿Por qué? Porque gracias a los circuitos lógicos se pueden hacer los chips, por ejemplo, ¿no? Como ven acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice acá? Los circuitos lógicos forman la base de cualquier dispositivo en el que se tengan que seleccionar o combinar señales de manera controlada. Entre los campos de aplicación de estos tipos de circuitos pueden mencionarse la telefonía celular, las transmisiones por satélite y el funcionamiento de las computadoras digitales. No es algo que ustedes deban decir, no, no sirve, no necesito. Si ustedes, por ejemplo, van a la carrera de sistemas, la carrera de mecánica, no, mecatrónica o electrónica, por ejemplo, estos temitas van a llevarlo, pero de una manera como circuitos, ¿no? Circuitos ya verdaderos, ¿no? Van a tener que diseñar y todo lo demás circuitos. Listo, entonces, como conceptos básicos, vamos a repasar un poquito y ahondar. Vamos a hablar ahora sobre función proposicional. ¿Está bien? En el caso de la función proposicional, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver, todos están atentos el día de hoy. Me voy a pedir un voluntario para que lea esta parte. Jordan, a ver, Jordan Cárdenas. Lee esto, por favor. Función proposicional. Es aquel enunciado que contiene un variable y que tiene la propiedad de convertirse en verdadero o falso para cierto valor de la variable. Las funciones proposicionales se pueden representar por Px, Qx, Rx, etc., donde x será la variable. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como se dan cuenta, ¿cómo yo puedo reconocer una función proposicional? Dándole la veracidad o la falsedad del caso. ¿No? Como en la clase pasada, era la misma idea. Ahora, un ejemplo. ¿Cómo se representa una función proposicional para comenzar? De esta manera, P de X, Q de X, R de X, como es. Ahora, por ejemplo, decimos, P de X, voy a decir que es, ¿qué cosa? X es un número par. O sea, esta es una proposición que significa que X es un número par. Listo. Ahora, yo puedo decir que esto es una función proposicional. Vamos a ver. Nos dice, si a X le damos diferentes valores, tendremos, por ejemplo, supongamos que X valga 4. Reemplazo, P de 4 va a ser 4, ¿no es así? Porque 4 va a ser igual a esto. Entonces digo, 4 es un número par, verdadero. Ahora, pero si digo que X es igual a 9, 9 es un número par, falso. Entonces, reemplazando valores, tú vas a encontrar la veracidad o la falsedad de una función. Y eso lo vuelve una función proposición, una función proposicional. Entonces, de esa manera tú vas a identificar una función proposicional. Si cuando tú le des valores a esa expresión, vas a llegar a algo real o algo verdadero o algo falso, ¿no? Algo que no existe. ¿Está bien? De esa manera vas a identificarlos. Ténganlo en cuenta porque en los ejercicios vamos a ver. Ahora, dice, como puede verse, dependiendo del valor de la variable, podemos obtener resultados diferentes. En este caso, verdadero o falso. Entonces, sí, listo. Ahora vamos a hablar sobre ciertos conceptillos que les había puesto en su examen de entrada, ¿no? Que es para todo, existe. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Hay cuantificadores que son muy importantes, que son el universal y el existencial, que muchas veces se usan como para confundir o para hacerlo un poquito más tedioso el tema, pero es fácil de entender. ¿Está bien? ¿Cuáles son el universal y el existencial? A ver, el cuantificador universal es si a una función proposicional le anteponemos la expresión para todo x, estaremos indicando el sentido universal de dicha función proposicional, obteniéndose ahora una proposición lógica. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Mira, cuando tú uses un cuantificador universal, vas a usar este A volteado. Es un A volteado, ¿no? De esta manera. ¿Qué significa eso? Para todo. Para todo
y si le pones un x, sería para todo x. Ya, para todo x que cumple, que esta función p, ¿qué va a hacer? Se verifica que es una función p. O sea, para todo x existe una función proposicional x. Básicamente está diciendo eso. O se lee que para todo x se verifica la proposición x. O que existe, ¿no?, la proposición x, ¿no? Se verifica. Entonces, por ejemplo, ¿no?, un ejemplito más claro. ¿Cómo se leería esto? Para todo x que pertenezca a los reales, ¿qué va a existir? Un 2x más 3 que sea mayor que 0. ¿No es así? Para todo x que pertenezca a los reales, el 2x más 3 va a ser mayor que 0. Esto puede ser verdad como falso, dependiendo de los valores que tú les des al x, ¿no es así? Si a tú al x le das un valor muy chiquito, o un valor negativo, probablemente no va a cumplir esa condición. ¿Está bien? Probablemente no cumpla. Ahora, leamos lo que dice acá. Tenemos una proposición lógica cuyo valor es falso, porque no todos los valores de x cumplirán la proposición. Por ejemplo, para x igual a menos 4 no se cumple, ¿no? Por ejemplo, 2 por menos 4, menos 8, más 3, menos 5. ¿Menos 5 es mayor que 0? No es mayor que 0. Entonces hay que tener cuidado. Pero, profesor, ¿sigue siendo una proposición lógica? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser verdadero como puede ser falso. Si tienes esas dos posibilidades, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Listo, chicos. Entonces, ahora, vamos a ver el cuantificador existencial. Son más que nada interpretar o leer, más que nada es eso. Si a una función proposicional le anteponemos la expresión existe un x tal que, estaremos indicando el sentido existencial, o sea, que exista, ¿no?, de dicha función. Ahora, ¿cómo se interpreta la palabra existe? Sería una E inversa. ¿Está bien? Una E así, ¿no? Volteadita. Listo. Ahora, se lee existe un X tal que se verifique la proposición lógica de X. O la otra manera de leerlo es que existe por lo menos un X tal que se verifique Px. O sea, si en la condición que te ponen existe al menos un X que satisfaga la ecuación que te están dando, está bien, la proposición es verdadera. ¿Está bien? Si al menos, ¿ah?, si al menos un caso, porque si hay muchos casos también puede ser, pero si existe al menos un caso, la proposición es verdadera. O también se puede decir que al menos un X verifica esa expresión o esa proposición. ¿Está bien? Entonces, de esa manera hay que trabajar. Ahora, un ejemplo. Existe, dice, un X que pertenezca a los reales, tal que X al cuadrado sea menor o igual que 0. Entonces, existe, tengo que buscar al menos uno. ¿Existe o no existe? Claro que existe. Sería el C, el 0, porque 0 al cuadrado sería menor o igual que 0. ¿Otro valor que existe? No. ¿Por qué? Porque si pruebo con 1, 1 al cuadrado no cumple. 5 al cuadrado no cumple. Menos 5 al cuadrado tampoco, porque recuerda que un negativo elevado al cuadrado te da positivo. Entonces, el único, por eso te dice, ¿no? Si x es igual a 1, 2, 3, menos 1, etc. La proposición sería falsa, pero podemos darnos cuenta que si x es igual a 0, se cumple la desigualdad. Recuerden que es una ecuación o una desigualdad. Ya hemos encontrado por lo menos un x que verifica la proposición. Por lo tanto, es una proposición lógica, cuyo valor es verdadero. O sea, yo puedo decir que esa proposición lógica es verdadera. Ahora, luego de haber visto estos dos cuantificadores, que son más interpretativos que otra cosa, vamos a la negación. Profesor, nosotros ya vimos la negación en la clase pasada. Ahora vamos a negar los cuantificadores. ¿De qué manera? La negación, ya saben que es de esta manera, ¿no? Así. Ahora, si yo niego un para todo X, la proposición X, por ejemplo, ¿cómo me resultaría? Se vuelve un para todo negado, se vuelve existe. Ahora, pero no solamente estás negando al para todo, sino también estás negando la proposición. O sea, sería negado la proposición. O sea, si yo digo, por ejemplo, si yo niego, por ejemplo, que para todo X es igual a 5, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería? Si lo niego, eso sería, existe un X que no va a ser igual a 5, o que no es 5. Hay un ratito, chicos, un ratito.
Listo, chicos, disculpen, disculpen. Bueno, chicos, entonces como les decía, si tú niegas un para todo y una proposición, estás negando absolutamente todo. O sea, el para todo cuando lo niegues se vuelve existe. Y el 5 ya no va a ser 5. O sea, sería, existe un x tal que x que no es 5. Ahora, en el otro caso, si me dan un existe, ¿no? Un existe x proposición x, si lo niegas, se volvería para todo x y niegas también la proposición. Acá hay unos ejemplitos para mejor entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si negáramos las siguientes proposiciones, ¿no? La proposición X que me dice que existe un X que pertenece a los naturales, tal que 2X más 5 es mayor que 10. Entonces, si tú lo niegas todo, ¿qué se volvería? El existe se vuelve para todo. ¿No es así? El existe se vuelve para todo para comenzar. X pertenece a los naturales, sigue perteneciendo a los naturales. Ahora, este 2X más 5 es mayor que 10, pero como lo estás negando, ya no va a ser mayor, sino tiene que ser menor. Ahora, profesor, ¿pero por qué es menor igual? Porque tú cuando niegas algo, estás dejando todo lo que está ahí para tener lo del otro lado, ¿no? O sea, si tú dices blanco y negro es opuesto, ¿no es así? No hay un punto intermedio. Entonces, 2x más 5, si tú niegas, ¿qué estás diciendo? Que 2x más 5 más 10, estás tomando todo lo que son mayores de 10. Pero si quitas lo que son mayores de 10, lo contrario, ¿cuál sería? Los que serían menores. Pero también existe cuando es igual. ¿Por qué? Porque no consideran. Ahora, ¿qué pasaría si la proposición fuera así? 2x más 5 mayor que 10. Ahí sí, si lo niegas, se volvería 2x más 5 menor que 10. ¿Por qué? Porque en este caso ya estás tomando cuando es igual. Entonces, en el otro caso ya no lo puedes tomar. Entonces, ahí hay dos casos distintos. ¿Está bien? Como en este caso es mayor, en la negación sería menor o igual. Todo lo contrario. Ahora, uno más. Ahora para todo. Si tenemos un para todo, x pertenece a los reales, me dicen que x es un número primo. Entonces, si yo lo niego, ¿cómo sería? El para todo se vuelve un existe, ¿no? Eso es fácil de entender. Y esta parte, que es textual, se vuelve que x no es un número primo. ¿No es así? Sencillo. O sea, negar no es lo complicado. ¿No es así? Porque ya sabemos que para todo, si lo negamos, existe. Si negamos existe, para todo. De esa manera se va a trabajar. Listo. Entonces, ahora pasamos a la última parte que va a ser los circuitos lógicos. Estos circuitos lógicos, chicos, se usan en circuitos eléctricos mucho. ¿Está bien? No en el curso o en el tema de circuitos eléctricos que de repente van a ver en la academia, ¿no? O en el colegio, de repente el curso de física les enseña, no sé. Pero no, eso no tiene nada que ver con circuitos eléctricos, sino más son para diseños electrónicos. ¿Está bien? Cuando ustedes vean diseños electrónicos, esto de acá va a ser muy, pero muy importante. Ahora, ustedes no van a llevar todos, no van a llevar, porque no todos van a llevar la misma carrera. Entonces, son más cursos de carrera que se profundiza un poco más esos temitas, pero sí es la base. Si entiendes esto, no vas a tener muchos problemas en esos temas, en esos cursos de carrera. Listo. Entonces, profesor, cuando un circuito lógico se interpreta gráficamente, sí se interpreta gráficamente. ¿Está bien? Cuando uno interpreta gráficamente, se toma de esta manera y de esta manera. Ahora, ustedes no sé si han visto que cuando un circuito está abierto, o sea, de esta manera, no pasa corriente, ¿no es así? Lo lógico es que no pase corriente. Por eso se le considera en esta forma. Cuando esté así, va a ser falso. Y cuando esté así, va a ser verdad. O sea, cuando esté cerrado el circuito, ¿no? Cuando un circuito está cerrado, fluye la corriente, ¿no? Véanlo así. Circuitos lógicos es, la idea es esa. ¿Está bien? Entonces vamos a leerlo en la parte teórica. El valor de verdad de una proposición puede asociarse con interruptores que controlan el paso de la corriente. Así, si una proposición es verdadera, el interruptor estará cerrado y la corriente pasará. Si la proposición es falsa, el interruptor estará abierto y la corriente no pasará. Claro, como les iba diciendo. Si la corriente pasa por aquí, va a ser verdadero. Si la corriente no pasa por aquí, va a ser falso. ¿Por qué? Porque acá llega, pero no hay por dónde seguir cruzando. Entonces, hay un cortocircuito en ese caso. Listo. Ahora, pero como en circuitos eléctricos, ¿no? El tema de circuitos eléctricos de academia, colegio, existen en serie, en paralelo y mixto. ¿No es así? Si ya vieron o no lo vieron, igual vamos a verlo. Ahora, cuando hablemos de circuitos lógicos, ¿cómo va a ser en serie? Cuando esta proposición P lo dibujemos así en línea,
en línea horizontal, ¿no? Un P y un Q. Y seguimos con la recta hasta un punto. O sea, profesor, cuando esté en serie, ¿va a estar de esta forma? Sí, de forma horizontal, conectado por líneas. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿pero esto se interpreta en circuitos lógicos? Sí. Eso significa P y Q. Cuando te den una gráfica así, significa P y Q. Ahora, cuando sea paralelo, ustedes ya saben que son paralelas, ¿no? Paralelos, porque están en paralelo el P y el Q. ¿Es así? Se dibuja así, de manera paralela. ¿Qué pasa, profesor? Este circuito lógico se interpreta como P o Q. Entonces, yo ya sé interpretar cuando son en serie y cuando son en paralelos y de qué manera se interpreta lógicamente, ¿no? Su equivalencia lógica. Pero ¿qué pasa si es mixto? Si es mixto, primero trabaja cada una de las líneas. ¿No es así? Por ejemplo, acá tenemos un mixto, ¿no? De un circuito lógico. Entonces, ¿cómo sería? Fácil. Decimos, lo de arriba es P y Q y lo de abajo es negación de R. Entonces, ¿cómo quedaría? P y Q, negación de R, pero como los dos, él con él están en paralelo, sería P y Q, paréntesis, o negación de R. Nada más, profesor, nada más. Entonces, tenemos que saber interpretar estas cositas, ¿está bien? Cuando nos den estos dibujos, horizontal, en serie. ¿Y cómo se identifica? P y Q. Cuando son en paralelo, se identifica P o Q. Y cuando sea mixto, ve en orden. Siempre en orden, línea por línea. Y luego al final, lo unes todo. ¿Está bien? Listo. Ahora tenemos una parte de síntesis teórica para que lo recuerden, lo tengan en cuenta. ¿No? Por ejemplo, tenemos lógica proposicional, circuitos lógicos. ¿Cuándo es en serie? Cuando es horizontal. ¿Cuál es su equivalencia lógica? P y Q. Cuando es paralelo, de esta manera. ¿Qué significa? P o Q. Y por último, los cuantificadores existenciales y universales, que sería el existe y el para todo, ¿no? Que ya sabemos que es una E volteadita y el A volteada, ¿no? Que cada uno significa existe y el otro para todo. A ver, chicos, si hay alguna duda, consulta, creo que alguien mandó un chat, pero no sé por qué no puedo abrir el chat. Qué raro. Pero bueno, ahora sí, por el profesor tendrá el examen de admisión. A ver, ¿estos temas vienen en examen de admisión? Sí. Si ustedes ven, ustedes saben que hay ¿cómo se llamaba? Se me olvidó cómo se llamaba. Ah, es un balotario, ¿cómo le dicen? Ah, se me olvidó hasta cómo se llamaba eso. Bueno, tú cuando compras, bueno, cuando vas a tu examen de admisión pagas, ¿no es así? Y te dan los temas, o sea, ustedes saben, de repente no, pero te dan un librito donde están los temas, todos los temas que te va a venir en el examen de admisión, ahí te dice. Y la academia tiene la referencia de esos temas. O sea, lógica proposicional sí se enseña en aritmética. ¿Se enseña al último o se enseña al comienzo, dependiendo de la academia y dependiendo del nivel en que te dan? ¿Está bien? Lógica viene, o sea, está en el temario de los exámenes de admisión. Ustedes saben que hay muchos temas en matemáticas. No todos los temas vienen en el examen de admisión, claramente, pero de que está en el temario, sí lo está. Entonces, no digan, ah, no, eso no va a venir. Sí viene, puede venir. Cualquier tema puede venir y uno tiene que estar preparado para todo. Como letras, ¿no? Letras, por ejemplo, no viene todo. No te viene de romanticismo, todo. No te viene todas las preguntas que puedan existir, sino ciertos temas. Entonces, al final tenemos que saber todo, ¿no? Un poco de todo, no. Sino tenemos que saber lo suficiente de todo. ¿No es así? Así vamos más seguros en el examen. Listo, chicos. Si hay alguna duda, consulta por ahí, pueden hacerla para ya pasar a los ejercicios. ¿Alguna duda extra por ahí? ¿Una consulta? Chatcito anda un poco lento, pero no importa. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer una votación. Escriban en el chat par o impar, ya saben. El que salga más, yo lo voy a hacer. ¿Está bien? Par o impar, por favor, tienen 30 segundos para hacer sus votaciones. Par o impar. 30 segunditos para votar. Y voy a contar quién gana. A ver, a ver, a ver, a ver. Par o impar. Ustedes pueden elegir qué es lo que se va a hacer de los ejercicios. Tienen 30 segundos para votar. Profe, Sí, dime, dime.
Tienen 30 segunditos para votar. A ver, la votación acaba en 10 segundos. Pares o impares. Pares o impares. El que gane yo lo voy a hacer, ¿saben? La próxima vamos a hacer lo contrario, ¿ya? La próxima vamos a hacer lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieren hacer, pares o impares, para que sea un poco distinto. Listo, entonces gana, a ver, gana los pares para nosotros. No, esta vez va a ser para ustedes. Digo, para mí, para mí. La votación es para mí. Gana los... Espérense, 1, 2, 3, 4. Bueno, a ver, espérate. Mm, hay, Impar, profe, impar. hay empate. ¿Ahora qué hago? Uno, Los dos. pares, profe. Impar. A ver, vote uno más. Uno más vote y esa persona que decida. Solo una Ah, persona. El primero que vote, ya ganó par entonces. Ganó par. Listo, chicos. Entonces, como ganó par, entonces, salgamos de otra vez del Zoom, por favor, y volvamos a entrar. ¿Está bien? Para que no me corte la llamada. ¿Está bien? En 5 segundos, por favor, no se demore mucho. Bueno, chicos, entonces ahora toca la parte de los ejercicios. En la parte de ejercicios ya quedamos en que yo voy a hacer los pares y ustedes van a hacer los impares. ¿Está bien? Listo. Empezamos con la primera. Me dicen, dada la función proposicional p de x, que es x al cuadrado menos x menor que cero, hallar los valores de verdad para x igual a 1, x igual a menos 2 y x igual a 1 medio. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso va a ser reemplazar cada uno de estos valores para ver si es verdadero o falso lo que nos proponen. A ver, sabiendo que la proposición es esta, reemplacemos. Para x igual a 1, ¿cómo sería x? P de x sería, o sea, P de 1 sería igual a, o bueno, 2 puntos mejor, a 1 al cuadrado menos 1, menor que 0. Ahora, ¿esto será verdadero o falso? 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. 0 es menor que 0, ¿no? Sería falso. Entonces, profesor, la primera va a ser falsa. ¿No es así? Falsa o falso, como desea. Ahora, la segunda, cuando x es menos 2, lo mismo, ¿no es así? Reemplazamos en la proposición p, que sería menos 2, y sería menos 2 al cuadrado. Ahora, acá sería menos 2, ¿no? Menor que 0. Corroboremos si es verdad o no lo de acá. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos por menos, más, sería más 2. 4 más 2 es 6. 6 es menor que 0. También es falso, ¿no? Sencillo. Y por último, cuando x es igual a un medio. Entonces reemplazamos. Cuando x es igual a un medio, sería la proposición P, un medio. Y esto sería igual a un medio al cuadrado menos un medio. Ahora, profesor, un medio al cuadrado, ¿cuánto es igual? Recuerden que por ley de exponentes, ustedes saben qué cosa, que un medio al cuadrado es igual a 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. O sea, 1 entre 4. 1 entre 4 menos un medio, menor que 0. ¿Cuánto es un cuarto menos un medio? Menos un cuarto. Menos un cuarto es menor que 0, ¿verdad? Verdadero, ¿no? Todos los negativos son menores que 0. Entonces sería falso, falso, verdadero. C de casa. Fácil, facilito, ¿no? Como les dije, tienen que tener conceptos de álgebra, ¿no? Ley de exponentes, nada más. Lo demás sale fácil y sencillo. Para ustedes es la 3, para mí es la 4. Veamos, problema número 4. Profesor, una pregunta. Sí, sí, dime. Tiene que ser menor que cero, ¿cierto?
Claro, la proposición te está... para que sea verdadero. Y si no es Claro, menor que cero es falso, ¿cierto? claro, porque acá te está proponiendo esa la proposición. No es porque yo lo diga, sino que te dice, mira, dada la función proposicional, cuando x al cuadrado menos x es menor que cero. Esto puede ser verdadero como puede ser falso, acorde a los datos o los valores que tú le das. ¿Está Ya, bien? profe, listo, gracias. Muy bien. Problema número 4. En el caso problema número 4, vamos a transformar del circuito lógico que tenemos aquí a la equivalencia lógica. Acá tenemos las claves, pero yo quiero ver el proceso. Por lo tanto, vamos a ir parte por partes. Tenemos que trabajar primero lo que está adentro, porque al final todo esto es un circuito lógico, ¿no es así? Entonces, primero trabajemos con lo que está acá. ¿Cómo quedaría esa zona? A ver, vamos a ponerlo en nuestra reglita. ¿Está? Entonces, si vamos parte por partes, ¿cómo me quedaría esto de acá? Nosotros sabemos que cuando está en paralelo, me va a quedar P o Q. ¿No es así? Cuando están en paralelos, me queda P o Q. Ahora, lo siguiente, ¿qué sería, profesor? Lo siguiente sería lo de abajo. Lo de abajo tenemos un R y un negación de S. A ver, pero nosotros sabemos que cuando es horizontal, profesor, cuando es horizontal, ¿qué sucedía? Se vuelve R y menos S, ¿no? Cuando sea lineal o horizontal, lo podemos volver R y menos S. O bueno, negación de S. Voy a borrar esto. ¿Está bien? Quedaría así. ¿No es así? Listo. Entonces, al final me quedaría de esta forma. P o Q arriba y R y menos S abajo. Nada más, nada más. Es saber interpretar los circuitos lógicos de esa manera. Ahora, ¿queda ahí? No. Tenemos que seguir haciendo. Ahora, nosotros sabemos que cuando están en paralelo es una O, ¿no es así? Sale la B, dice, ¿no? Ahí vamos a corroborar. Entonces, como son en paralelo, ¿cómo sería? P o Q. Y sería todo entre paréntesis. Y como es paralelo sería O. ¿O con quién? Con lo de acá. Con R y negaciones. A ver, ¿sale la B? Sale, sale la B, ¿no es así? Sale la B. Sencillo, ¿no es así? Entonces, ¿de esa manera se transforman circuitos lógicos? Sí. Tenemos que comprender cuando son paralelos y cuando están en serie, nada más. De ahí lo demás sale fácil. A ver, Fernando. Ya, punto extra. Punto extra en participación para tu tareita, para la tarea que voy a dejar el día de hoy. No te preocupes, Fernando. Yo sí me acuerdo los nombres, ¿ah? Cuando califico, yo me acuerdo los nombres de los que participan, de los que preguntan. No se preocupen. Ahora, problema número 6. El 5 ya es para ustedes. Problema número 6. En el problema número 6, ¿cómo lo hago, profesor? En el problema número 6 vamos a usar lo que ya aprendimos, o lo que les estuve hablando sobre la negación, ¿no? ¿Qué pasa cuando niegas el existe? ¿Qué pasa cuando niegas para todo? Acá vamos a ver eso. Primero hay que ver, dice, ¿cuál será la negación de la expresión? ¿Qué expresión de esta? Para todo número real x existe un número real y tal que x y y sea mayor o igual que cero. A ver, si yo quiero negar esto, primero tengo que interpretarlo. Entonces vamos a interpretarlo. Para todo, a ver, para todo ya sé que es una volteados. Para todo sería de esta manera. ¿Para todo qué? Número real, x. Si me dicen así, ¿qué significa? Que x pertenece a lo real, que x pertenece a lo real. Ya, hasta ahí todo bien, todo bonito. Pero dice, existe un número real y. Ah, o sea, existe, sería así. ¿Existe qué cosa? Un número real y. También me están diciendo que y pertenece a quién? A los reales. Ya, profe, hasta ahí todo bonito. Para todo x pertenece a los reales, existe un y que pertenece a los reales. Tal que, el tal que ya saben que es una diagonal, una recta en diagonal. ¿Qué cosa? X por y sea mayor o igual que cero. Ya interpretamos la expresión, ¿no? La expresión que nos dan acá. Ahora, ¿pero qué pasa si yo niego esto? Si hago su negación. ¿Qué pasaría si hago su negación? A ver, vamos a ver. Dice que sale la E. La E, a ver, vamos a ver si sale la E. Vamos a ver, vamos a corroborar. Ahora, ¿qué pasa si sale su negación? Si yo niego para todo, sería existe. Eso ya sabemos, existe. ¿Existe qué? Un X que pertenezca a los reales. Muy bien.
Sigamos. Eso no cambia, solamente las expresiones de acá. Ahora, pero si niego él, también tengo que negar él. El existe sería para todo. Cuando tú niegas el existe, se vuelve para todo. La D, profe. A ver, vamos a ver. Y que pertenezca a los reales. Tal que X por Y sea mayor o igual que cero. Esta expresión también tengo que negarlo. También tengo que negarlo. Ahora, si tú niegas el mayor o igual, ¿qué se vuelve? Mayor, no, profe. Menor. ¿Por qué menor? De verdad. Porque si es mayor, supongamos, yo te digo, X mayor o igual que cero, ¿no? Supongamos que es mayor o igual que cero. A ver, tú tienes tu línea. Tú dices mayor o igual que cero. O sea, todo lo de acá. Todo esto me representa mayor o igual que cero. Pero si yo lo niego, ¿qué tengo que ver? Lo que no estoy viendo o lo que no estoy tomando en cuenta, que sería lo que está acá. Pero como yo estoy tomando el cero, ¿qué sería? Menor que cero, porque el cero ya estoy tomando acá. Entonces, como el cero lo estoy tomando, no sería menor o igual, sería menor que cero. ¿Eh? Profesor, entonces sería la A. Sería la A. Muy bien, sería la A. ¿Se dan cuenta? Entonces tengan cuidado en esos aspectos. Tienen que saber determinar mayor o igual qué es lo que tomas y qué es lo que tomas con menor o igual y qué es lo que tomas con mayor, ¿no? Si yo te digo X es mayor que 2, X no va a valer 2, ¿no es así? A X no toma 2. O sea, si yo negara esto, ¿qué sería? X menor o igual que 2. ¿Por qué menor o igual que 2? Porque el X acá no está tomando al 2. Entonces, en el otro caso, si lo niego, sí tiene que tomar al 2 y tiene que ser menor. ¿Se dan cuenta? Esa es un poquito la lógica que tienen que tener en cuenta. Y por último, problema número 8. Problema número 8 que nos dice, a ver, se salvaron la 8, quería que ustedes lo hagan. A ver, problema número 8. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Veamos, acá quería ver si sabían que son enteros, que son reales y que son naturales. ¿Los enteros qué son, profesor? El menos 3, menos 4, menos 5, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los enteros. ¿Quiénes son los reales, profesor? Los reales son casi todos los números. Todos los números que son racionales, que son enteros y que son naturales. ¿Está bien? Todos ellos y los racionales, ¿no? Todos ellos. A ver, una pregunta de Karen. A ver, dice, profesor, si sería menor, igual se tomaría el 0 y estaría mal, ¿verdad? Claro, claro, muy bien. Por ejemplo, si yo digo X menor o igual que 2, por ejemplo, y lo quiero negar, si yo niego esto, ¿qué se volvería? X mayor que Mayor 2. 2, no, profe. Claro, porque el 2 ya lo está tomando. Entonces acá ya no tiene que Claro, tomar. profe. Exacto, exacto. Ya Ajá. aprendieron entonces. Listo, muy bien. Entonces ya ahora sí sigamos con el 8, que el tiempo nos gana. A ver, como les iba diciendo, enteros, reales y naturales, tenemos que tener en cuenta nuestro conjunto. Entendiendo eso, vamos a poder responder bien las proposiciones. Si no, no van a poder hacer bien. Ahora, por ejemplo, me dice, ¿existe un X que pertenezca a los enteros? O sea, me está diciendo un X que pertenece a los enteros, que cumpla esta condición. ¿Existe al menos un caso que cumpla esta condición? Que 6 entre X sea igual a 0. ¿Existe un entero que cumpla esta condición? A ver. 6 en qué número entero, ¿entre qué número entero me da 0? ¿Existe? No existe, ¿no es así? No, profe. No existe. Entonces sería falso. ¿No? Es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque no existe un número 6 entre un entero que me dé 0. Sí, profe, porque si vive entre 0 tampoco se podría, pues no se puede. Claro, es indeterminado, Así que ¿no? es falso, profe. Es Es falso. falso, es Exacto. falso. Muy Ajá. bien. Ajá. Ahora, en el problema número B, o en la proposición B, ¿qué me dicen? Que para todo X que pertenezca a los reales, ¿qué me están proponiendo? Tal que X elevado a la X pertenezca a los reales. ¿Está bien? Ahora, interpretemos bien. Para todo X que pertenezca a los reales, o sea, para todos los valores de X que estén en los reales. Todos. ¿Saben? Todos. ¿Qué tiene que cumplir? Que X elevado a la X pertenezca a los reales. ¿Esto es verdad? Verdadero. Verdadero, profe. ¿Sería verdadero, sí o no? Sí, profe, verdadero es. Para todos los casos. No hay ningún caso que no cumpla. Producir reales.
0 a la 0, ¿qué te da? 0, pues, profe. ¿Seguros? No. 0 a la 0 da Ni 0, un número. Nada, porque no existe. no existe. Ah, no, Y profesor, es falso, profesor, falso es. entonces 0 es un real. Entonces, ¿cumpliría la condición? No cumple. Que Falso. 0 a la 0 no existe, pues. Falso. Ah, falso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si encuentran solamente un caso que no cumple, todo se vuelve falso. ¿Por qué? Porque es para todo. En cambio, si acá dijera existe, ahí sí sería verdadero. ¿Por qué? Porque hay bastantes casos, ¿no es así? Pero si dice para todo, ahí tengan cuidado. ¿Está bien? Si hay un casito nada más, todo está mal. Siguiente. Existe un X que pertenezca a los naturales, o sea, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, sucesivamente, tal que, o bueno, coma, existe un Y que pertenezca a los naturales, de la misma manera, que cumple esta condición, existe, o sea, existe un 5X más Y que sea igual a uno. ¿Existe o no existe? Ah, no, es abajo, ¿no? Es abajita. My bad. Saca. ¿Existe o no existe? Verdadero, profesor. ¿Qué dicen? Profesor, verdadero, profesor, porque sería 0 más 0, creo. A ver, en los naturales está el 0. Ah, no. 1 más. 1 más 1. 1 más 1, 2. 5 al cuadrado, 25. No es igual a 1. Profesor, ¿y por qué todas son falsas? Porque esta también va a ser falsa, ¿no es así? A la 1. Claro, o sea, no hay clave. ¿No es así? Falso, profesor. Falso, Falso, ¿no? profesor. Entonces la F sería ninguna de las anteriores. Profesor, ¿y por qué no hay clave? Porque el libro, Profesor. cuando se hizo este libro, Ah, profe, considera, entonces también le aumentamos la F. F de nada, ¿verdad? claro, DNA, ¿no? Que es ninguna de las Ah, anteriores. ya. Por eso En quería que todas, ustedes profe, o lo hagan. solamente en esa. Solamente en esta. Por eso quería que lo Ah, ya, hagan. F de necesito ayuda, profe. Claro, necesita ayuda, ¿no? I need help. Ok, chicos, entonces esa es la idea de Ah, trabajar. que Nada más, chicos, sería todo, creo, por la parte de acá, de la 8, de la 6 y de la 4 y de la 2. ¿Está bien? Ya justo, mire, justo acabé en el tiempo exacto, 11:15. Entonces, está fácil. Creo que no 15 hay, minutos de receso. claro, 15 minutos de receso. 11:30 Ah, ya, profe. volvemos, por favor. Sí, Once profe, y nos media. vemos. Nos vemos, chicos, nos vemos. 11:30, Ya, por favor, ya, sean profe, puntuales. regresamos, ya, profe, listo. Hablamos, Quedamos así. profe, nos vemos. Listo. Bueno, chicos, entonces comencemos con la solución de los ejercicios. Primer problema. ¿Qué nos decía? ¿Cuál de las siguientes expresiones son funciones proposicionales? En el primer caso, me están dando una proposición que es x al cuadrado más x mayor que 0. Recordar que me están diciendo cuáles son funciones proposicionales. No me están diciendo si es verdadero o falso, sino cuáles son. Entonces, en el primer caso, puedo comprobar que si yo reemplazo con menos 1, digo, menos 1, 1 al cuadrado sería 1, 1 menos 1, 0. ¿0 es mayor que 0? No. Entonces, esto es falso. Ahora, ¿pero esto qué determina? Que como es falso, es una función proposición, es una función proposicional. Entonces, esto es una función proposicional. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que puede ser verdadero o falso. De esa manera uno determina si es o no es una función proposicional. Ahora, para el segundo caso, que sería el caso Q, ¿qué me dicen? X es un número par. Entonces, si yo quiero comprobar si es una función proposicional, ¿qué tengo que decir? Reemplazar con un valor, ¿no? Digo, a ver, si a X le pongo 7, digo, ¿7 es un número par? No lo es, esto es falso. Pero, como simplemente me están diciendo si es una función proposicional o no, entonces admito que es una función proposicional. ¿Por qué? Porque puedo decir que es verdadero o falso. Yo también puedo decir, si X vale 8, ¿qué puedo decir? 8 es un número par, verdadero. Entonces, eso también es una función proposicional. Listo. Ahora, en el último caso, me dicen que esto es igual a 2x menos 7. Ahora, en este caso yo puedo determinar algo. O sea, con esto de acá puedo determinar algo. No se puede determinar nada. No puedo determinar una veracidad o falsedad. ¿No es así? ¿Por qué? Porque no está igualado a algo, no me están poniendo una premisa más, está simplemente como una variable, ¿no? Como una variable, o sea, nada más. Entonces, esto no
no es una función proposicional. ¿Por qué? Porque no puedo admitir su veracidad o falsedad. Entonces solamente sería A y B. E de enemigos, ¿no? Listo. Siguiente caso, problema número 3. Me dicen, hallar la expresión equivalente del circuito mostrado. En el caso de acá, bueno, ya veremos, ya veremos. Depende de cómo lo hayan hecho, también voy a calificar, ¿está bien? Sigamos. En esta es una parte esquemática, tenemos que pasarla a una equivalencia lógica, ¿es así? Entonces, como les dije, vamos en orden. Primero hacemos el paralelo, que sería P o Q. ¿Listo? ¿Sería en serie con quién? Con la negación de R. Entonces, al final, ¿cómo quedaría? P o Q, paréntesis, y negación de R. Entonces, ¿esa sería la respuesta, profesor? Sí. ¿No es así? Estuvieron de suerte, ¿no? Porque la idea era que hagan la cuarta. Ya. Sigamos. Problema número 5. El problema número 5 estuvo muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que usar combinación de conocimientos, ¿no? De la clase pasada, o sea, ni siquiera de algo que no les enseñamos, sino de la clase pasada. Lo primero que deben hacer es transformarlo a un equivalente lógico. ¿Cómo les quedaría? Les quedaría negación de P o negación de Q, ¿no es así? Que sería esta expresión, esto de acá. Ahora, pero como está en serie, sería negación de P y negación de P o negación, ¿no? Entonces ya lo transformé a su equivalencia lógica. Algunos me estuvieron diciendo, me dijeron, ¿no? Profesor, no hay clave. Claro que no hay clave porque tienes que trabajarlo. La clase pasada se trabajó con esto. ¿Qué se dijo? Profesor, cuando se tenga dos proposiciones lógicas, yo puedo admitir veracidad o falsedad. ¿No es así? ¿De qué manera? Al P, ¿cómo se le considera? Al P se le considera verdadero, verdadero y falso, falso. En el segundo caso, ¿cómo se consideraría? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué digo? P es verdadero, verdadero, falso, falso. Comienzo de acá, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, en el caso de P también, no sé si eso vimos en la clase pasada, solamente cuando son dos proposiciones lógicas se considera de esta manera. Ahora, lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa sería? Este P sería negarlo. El Q, negarlo. El P, negarlo. Entonces, negamos verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. De la misma manera acá, falso, falso, verdadero, verdadero, y falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces ya tengo estos tres resultados. Ahora, este resultado de acá, con este resultado de acá, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con el O. O sea, este resultado se trabaja con el O y este de acá con el O. O sea, falso o falso, ¿qué te daba? Falso. Falso o verdadero te daba verdadero. Verdadero o falso te da verdadero. Verdadero o verdadero te da verdadero. Entonces, llegamos a esto, a lo de aquí. Entonces, ¿esto qué es? El resultado de todo esto. Listo. Ahora, pero si esto es el resultado, ¿con quién tengo que trabajarlo? Con el de acá, porque es el resultado de la negación. Ahora, ¿y esta negación con quién? Con él, ¿no? ¿Con quién? Con el I. O sea, él con I me tiene que dar lo de acá, ¿no? O sea, al final tengo que resolver el I. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que ven acá. ¿Por qué? Porque falso y falso, ¿qué me da? Falso. Falso y verdadero, me da falso. Verdadero con verdadero, me da verdadero. Y por último, verdadero con verdadero, me da verdadero. No sé si ustedes tienen la tabla, tienen el PDF, si es que no hay excusitas. Entonces, el resultado final sale esto. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿No es así? Ahora, ¿y cómo lo relaciono eso? Fácil, porque el Q es verdadero, bueno, digo, el P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y la negación de P, miren cuánto es. Falso, falso, verdadero, verdadero. O sea, el resultado final que me sale, negación de P. O sea, cuando tú niegas P, te sale este resultado. Y lo igualas. Dices, la negación de P es al final, el resultado. Entonces, marcas la clave. La clave. Listo. En ese caso tenían que hacerlo de esa manera. A ver, primero vamos a empezar con los... A ver, vamos a enumerar, ¿verdad? Primero se trabaja con los rojos. Voy a poner rojito. Primero el rojo. Como lo he puesto por colores, van a poder identificar. Rojo. Luego viene el verde. Luego el verde. Para que se ubiquen ya, para que se estén guiando. Luego viene, se trabaja con el amarillo.
o bueno, el anaranjado, creo. Bueno, este color anaranjado lo voy a conseguir, anaranjado. Y luego sigue el negro, ¿no? Porque al final se termina el resultado, te da el negro. Entonces, en ese orden, seguían, ¿está bien? Les estoy dando todavía de esa manera. Está en el video, si se quieren ir un poco mejor. Listo. En este orden se está trabajando para que se vea un poquito mejor ahí. Listo. Siguiente problema. El siguiente problema también, de la misma manera, se tenía que hacer lo mismo. Problema número 7. ¿Qué me dicen? Si el conjunto U es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál es el valor de la verdad de las siguientes proposiciones? Empezamos con la primera. ¿Qué nos dice? Para todo X que pertenezca a U, o sea, para todos los valores de X que pertenezcan a este conjunto, ¿qué tiene que cumplir? Que X sea mayor o igual que 3 o X sea menor que 4. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Si probamos con el 1, cuando X sea 1, ¿qué pasaría? ¿1 es mayor o igual que 3? No, es falso. Si 1 es menor que 4, verdadero. Ese es para 1. Ahora, para 2, ¿2 es mayor o igual que 3? Falso. 2 es menor que 4, verdadero. Y así sucesivamente. 3 es mayor o igual que 3, verdadero. 3 es menor que 4, verdadero. Seguimos al otro lado. Voy a separarlo por acá. Con el 4 ahora. 4. 4 es mayor o igual que 3, verdadero. 4 es menor que 4, falso. 5 es mayor o igual que 3, verdadero. 5 es menor que 4, falso. O sea, profesor, cada una de las proposiciones tiene una falsedad o veracidad. Claro. Y al final este O va a definir qué cosa. Si es verdadero o falso. Ahora, por la condición del O, nosotros sabemos qué cosa. Que falso o verdadero es verdad, verdadero. O sea, la primera es verdadera. La segunda también es verdadera. Verdadero con verdadero, verdadero, ¿no? Y eso también es verdadero y verdadero. ¿Cuándo es falso cuando eso? Cuando las dos son falsas. Ah, o sea, profesor, mire, para todos los casos sale al final verdadero. Sí, para todos los casos al final sale verdadero. Y acá me dice que para todo X tiene que cumplir. Para todo X cumple, que esto es verdadero. Sí, entonces esto es verdad, verdadero. ¿Por qué? Porque sale veracidad o verdad para todos los casos. O sea, profesor, ¿en los siguientes casos va a ser de la misma manera? Sí, pero ten cuidado. Porque en el segundo te dicen existe, no te dicen para todo. En el caso anterior tenía que cumplir para todos. Ahora al menos tiene que existir un caso. Si un caso sale verdadero, puedo decir que la proposición que está acá es verdadera. ¿Está bien? Listo. Ahora, en el segundo caso, lo que tenemos que empezar sería, cuando X vale 1, 1 más 2, 3. 3 es menor que 8, verdadero. ¿No es así? Puedo decir que esta proposición es verdadera. Seguimos. 1 es mayor que 6, falso. ¿No es así? 1 es mayor que 6, ese es falso. Seguimos. Cuando vale 2, 2 más 2, 4. 4 es menor que 8, verdadero. Seguimos. 2 es menor que 6, falso. De ahí sigue el 3. 3 más 2 es 5. 5 es menor que 8, verdadero. 3 es menor que 6, falso. Ahora con 4. 4 más 2, 6. Menor que 8, verdadero. 4 es menor que 6, falso. Y por último 5. 5 más 2 es 7. 7 es menor que 8, verdadero. Y por último 7. Bueno, 5 es menor que 6, falso. Profesor, esta de acá es una condicional, ¿no es así? ¿Qué cumplía la condicional? Que es falso si solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea, la condicional que te decía, si la primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea, verdadero o falso, condicional, falso. Verdadero o falso, falso. Verdadero o falso, falso. Verdadero o falso, falso. Profesor, verdadero o falso, falso. O sea, todas son falsas. ¿Existe uno que sea verdad? O sea, que el resultado sea verdad. No. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Por qué? Porque no cumple, no existe ninguno que cumpla la condición. ¿Está bien? Ustedes tienen sus tablas, ¿ah? En su PDF, ¿no? Entonces, no hay excusa, el profesor no mandó PDF. No, sí tienen sus tablas. Tienen sus tablas del O, del I, de la condicional, y ahora vamos a hacer de la bicondicional. Listo. Vamos a ver cada caso como el otro caso. Ahora, acá tiene que cumplir para todos. Para todos tiene que cumplir estas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser una bicondicional. Ahora,
¿Cómo tenemos los casos? El 1, 2, 3, 4, 5, probemos. Cuando sea x1, 1 más 2, 3. 3 es igual a 5, falso. Pues. 1 menos 1, 0. 0 es igual a 2, falso. Sigamos. Cuando x vale 2, 2 más 2, 4. 4 es igual a 5, falso. 2 menos 1, 1. 1 es igual a 2, falso. Sigamos. 3. 3 más 2, 5. 5 es igual a 5, falso. 3 menos 1, 2. 2 es igual a 2, verdadero. Y seguimos probando, ¿no? 4 más 2, 6. 6 es igual a 5, falso. 4 menos 1, 3. ¿Es igual a 2? Falso. Y por último el 5. 5. 5 más 2, 7. ¿Es igual a 5? No. 5 menos 1, 4. ¿Es igual a 2? Falso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La bicondicional. ¿Qué cumplía cuando era verdadero en la condicional? ¿Cuándo era falso en la bicondicional? Cuando eran distintos, ¿no? Cuando uno era verdadero y el otro era falso. Entonces, cuando es distinto de eso, todo es verdad, todo es verdadero. O sea, cuando son los dos verdaderos y los dos falsos, la bicondicional es verdad, verdadera. Entonces, ¿yo qué digo? Falso, falso. Ah, entonces este es verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero. Ah, acá es falso. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. A ver, profesor, o sea, hay 4 verdaderos y una falsa nada más. Sí. Pero como te dice para todo, todo tuvo que haber salido verdadero. Pero como no todo te sale verdadero, ¿qué significa? Que es falso. Si te hubiera decidido existe, te hubiera dicho, existe al menos una condición, ¿no? De estas que cumple, ahí sí hubiera sido verdadero. Pero como te dice para todo, o sea, todo tiene que cumplir, entonces, al final todo es falso. Entonces, la respuesta sería verdadero, falso, falso. Listo, chicos. Todo lo que se ha visto el día de hoy ha sido la unión de la clase pasada con la clase de hoy día. ¿Está bien? Hemos unido conceptos, teorías, para que vean tampoco que el curso es fácil, ¿eh? O sea, los temas no son fáciles, son nivel pre. Ustedes son nivel pre, ¿no es así? Entonces, para que vean que el profesor tampoco no es que va a dejar las cosas regaladas. O sea, ustedes han visto que los temas que hemos hecho también estuvieron fáciles, ¿no? No estuvieron complicados. Pero también tienen que repasar y estudiar. Ahora, si hay alguna duda pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero de los cuadros no quiero dudas, ¿ah? Porque supone que ustedes tienen sus cuadritos. Así es que si me dicen, profesor, ¿por qué verdadero y falso es falso? Ustedes tienen sus cuadros que les mandé en la clase pasada, en el PDF, ahí está en la teoría. Si los han copiado, en su cuaderno pueden revisar. ¿Está bien? Pueden revisar en sus cuadernos. Claro, hoy ya no les enseñé ese tipo de problema, pero en la clase pasada sí les enseñó, ¿no? Entonces no hay ningún problema. O sea, les enseñé, claro, yo puedo comprender en las 7 que no lo hayan hecho. Eso sí, yo puedo comprender que no lo hayan hecho, pero ya lo aprendieron. Claro, ¿se dan cuenta? O sea, miren, ¿cuál es el objetivo de que hagan la tarea extra al final? De que vuelvan a aprender, de que vuelvan a repasar. ¿Se dan cuenta? O sea, al final, como les digo, todos pueden sacar 20. Acá no es que no todos van a sacar 20. Claro, no, es que no es necesario decirlo. Porque al final, ¿qué cosa? Igual yo lo voy a explicar. ¿Está bien? Supongamos que no hayas hecho las 7. Supongamos que no hayas hecho las 7. Tienes la oportunidad de hacer tu tarea extra y subes tus puntos y ya sacas tu 20 que tanto deseas o quieres, ¿no? O bueno, los que quieren sacar 20. ¿Está bien? Porque recuerden que la tarea extra les ayuda no solamente a subir notas, sino hasta poder sacar 20 si lo hacen bien explicadito. ¿Está bien? Entonces no lo vean como algo malo, ¿ah? Porque al final yo no soy que digo al profesor, ya, les dejo la práctica y chao, me voy, ¿no? Les estoy explicando, ¿no? Profesor, Entonces, pero usted no nos explicó ese tipo de problemas en las 5. O sea, yo pensaba que era igual ese tema y se claro, resolvía así, mira, con falso y verdadero. Usted claro, tiene pero que explicar, profesor, ser uno parecido a eso. Manda a uno de frente que ni siquiera sabemos. ¿seguro que no sabes? ¿Cómo que no sé, profesor? O sea, sí entiende, profesor, la clase, pero usted no nos explicó ese tipo de problemas, le digo yo. ¿Y esto, no expliqué? ¿No hice los Sí, cuadros? profesor, pero me refiero en la clase de hoy día. O sea, me refiero a que un Claro, problema parecido, profesor. Así yo me refiero. claro, pero sí hice, ¿te das cuenta? Entonces, o sea, de que se hizo, se hizo. O sea, que pueden decir que, o sea, no lo hice en clase. ¿Por qué? Porque esa es su ¿Por qué? A ver, elección. dígame, ¿por qué? ¿Ya? Porque esa es su elección hacer los pares o los impares. Pero al Ya, final, pero yo voy a hacer todo, o sea, no se preocupen.
Al final yo voy a hacer todo. ¿Lo estoy haciendo o no? Ustedes deberían quejarse si no lo haría. Por eso les digo, la tarea extra que voy a dejarles va a ser para que suban sus puntos. ¿Está bien? Así que tengan cuidado. A ver. Profesor, ¿Hay un error? profesor, ¿Hay un disculpe, error? profesor, disculpe, a la siguiente, por favor, para que haga problemas parecidos, pues, ¿no? Que así haga uno de otro tema, así, por así decirlo. Ya. No te preocupes, acá en Para adelante los... las 5 y las 7 pues, son diferentes problemas, no sé qué sistemas son de hoy día. Sí, Karen, sí, sí. A ver, un ratito. Karen me dijo que acá hay un error. Muy bien, Karen. Muy bien, Karen. Claro, acá un 3 más 2, ¿no? Cuando era 3, acá sería verdadero. Muy bien, Karen. Muy bien, muy bien, Karen. Me escribes al WhatsApp, por favor, Karen. Voy a considerar eso. No te preocupes. Gracias por el datillo por ahí. Entonces, acá que sale verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero. Acá me equivoqué. Sería verdad, verdad. Los que me corrijan o vean un error van a ser considerados. ¿Está bien? Si tienes tu WhatsApp por ahí, puedes escribirme Karen. Soy Karen, tal persona, ¿no? Como apellido y todo. Voy a considerar unos ciertos puntillos por ahí. Listo, entonces la clave. Uy, la clave. Qué raro. Pero bueno. Sí, porque con la bicondicional que cumple, cuando es falso, falso, sería verdadero. A ver, hubo un error ahí. A ver, si alguien encuentra un error por acá, me lo dice. A ver. No, solo cumpliría cuando es un caso, cuando es el otro verdadero y los demás casos no cumplen. Sí, está bien. Sí, está bien. El otro caso, a ver, de repente acá me confundí. Mm, déjame corroborar. No, no, no. Todo está bien acá. Acá todo es falso, muy bien, entonces sería falso todo, muy bien. En el otro caso sería para todo, ¿no? Falso, 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 verdadero, 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 muy bien. En el otro sería -4, verdadero, verdadero, y acá es falso, falso. Pero cuando es solamente son verdaderos cuando uno es falso, cuando los dos son falsos. Entonces todo es verdadero, verdadero. Está bien. Verdadero, falso, verdadero. Entonces, no habría clave. Extraño, sinceramente. Pero bueno, no importa. Verdadero, falso, verdadero. A ver, chicos, los problemas van a ser parecidos, no se preocupen desde la otra semana. ¿Por qué estas semanas son así, profesor? Porque son lógica proposicional, más que nada. ¿Está bien? Básicamente porque es lógica proposicional, los temas están conectados. Es como que yo haga razones y proporciones. O sea, razones y proporciones son temas parecidos. Entonces, no me van a decir, profesor, no me enseñó a dividir, ¿no? Entonces, sería un poco ilógico. Hay ciertos conceptos que tienen que unirlos. Pero al final, como lo explico, creo que no hay ningún problema. Además, tienen una tarea extra que pueden hacer, ¿no? Que en este caso de repente va a ser obligatorio, porque lo están aprendiendo recién, pero véanlo como un Profe, aprendizaje. profe, Sí, profe, profe, ¿cuáles son las tareas extras? Lo a ver, que explicó al comienzo, ¿sí, sí, verdad? sí. Esa, sí. A ver, ahorita, lo voy a explicar para todos. Miren, la tarea tiene una tarea que es copiar la clase, la teoría con los ejercicios, más esta tarea, más esos dos ejercicios nada más, estos dos, nada más, no estoy dejando mucha tarea. O sea, copiar la No, clase, pero, o sea, ejercicio, copiar todo, profesor, es mucha teoría, por así decirlo. ¿Ah? claro, puedes resumirlo, no hay un problema. ¿Qué, Puedes profe, en resumirlo. serio todo vamos a copiar? Es que lo ideal es que tengan en su cuaderno bien hecho, ¿o No, no? pero sí yo puedo, profesor, que imprimirlo y pegarlo. ¿No? Ahí está mi cuaderno, listo ya. Más rápido leo Ya, nomás. ya, si desean, ya, pero si desean imprímanlo, ya para ustedes, ya, para los que tengan, pero eso también es malo, te das cuenta, pero ya, lo pegas y lo pones en tu cuaderno y te tomas foto, ¿está bien? Lo ideal es que lo copien porque copiando aprendes más, pero bueno, si tienes la posibilidad de imprimirlo, hazlo, pero mándame, ¿está bien? Mándame la copia, toda. Si la teoría les parece mucho, resuman, porque miren, se puede resumir, o sea, lo he hecho un poquito más teórico para que lo entiendan, porque hay unas partes de repente que no comprendía. La vez pasada, por ejemplo, no me entendieron que era función proposicional. Entonces, les voy a explicarle cada uno de ellos, ¿no? Por Ah, ejemplo, profesor, disculpe. Madre. Profesor, profesor, sí, dime, Fernando. la tarea, profesor, es como los problemas que hizo usted hoy día o son diferentes para saber pues, ya prácticamente. No, son iguales, mira, a ver, para que vean de que sí es todo. No, le digo nomás porque usted las 5 y 7 eran diferentes, le digo nomás. Claro, ya, no hay Le problema. digo, si Mira, son mira, diferentes, léelo. son iguales.
Ya mira, ¿cuántos de los siguientes enunciados son funciones proposicionales? Se hizo eso, ¿no? Eso se ha hecho. Dado el conjunto y las proposiciones tales, indicar el valor de verdad de esto de acá. Ya, Se entonces, hizo también. profesor, en la 2 tengo que hacer eso de falso, verdadero, ¿cierto? Claro, Verdadero, eso. claro, se parece bastante a la 7, número, profesor. se parece a la 7, ¿te das cuenta? Entonces ahí ya Listo, tienen. profe, listo. Muy bien, entonces esa es la tarea. Y la tarea extra, chicos, es ya saben, los 8 ejercicios me lo explican. ¿Saben? Con algo escrito por ahí. ¿Está bien? Algo escrito, como acá se hizo tal cosa o acá se hizo otra cosa. ¿Qué se hizo acá? Tal, tal. ¿Está bien? Al menos explicado. Y ya saben, el video también me va a reflejar si de verdad han visto o han vuelto a escuchar la clase para volver a entender. ¿Está bien? Entonces ya quedaron claras la tarea y la tarea extra. ¿Está bien, chicos? Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a tomar la asistencia, porque vamos a tomar asistencia sí o sí. Si desean, activen sus cámaras. Si no desean, ya su tutor les llamará la atención en todo caso. Los tutores son los que dicen, ¿no? ¿Por qué no activan sus cámaras los chicos? ¿Por qué no les obligan? Hasta eso me piden que les califiquen, ¿no? Califiquen todo, profesor, hasta que no activen su cámara. ¿Ves? Pero para que vean que yo no califico eso, sino califico lo que hay en clase, o lo que no es. Listo, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, entonces esto va a ir en el PDF, en la página final, y esto va a ir en WhatsApp también, ¿no? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, hasta aquí quedaría la clase el día de hoy. Pero les... Chao, profe, chao. 3 minutos para la otra clase. Chao, profe. Chao, chao, chicos, chao. Ya, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Luego.